déjeme agradecer en la vía telefónica la presencia, usted la conoce, de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, la licenciada Laura Barrera. Diputada, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Enrique, gracias a ti por la oportunidad de compartir con tu auditorio reflexiones muy valiosas. Muchas gracias, diputada. Bueno, Laura, hay un tema ahí que de repente pues nos perdemos en la vorágine de los temas políticos, electorales, y es un tema que está ahí siempre presente, siempre preocupante, ¿no? Y siempre requiriendo de acciones sustantivas. Y me refiero al tema de la niñez, del que tú has estado ahí pendiente, y tratándose de la niñez de la entidad, la niñez mexiquense, pues has hecho trabajos parlamentarios, ¿no? Has hecho esfuerzos legislativos importantes, Laura. Muchas gracias. Pues mira, hace muchos años escogí mi causa y es justamente la protección de la infancia. Creo que la niñez define tu adultez y todo lo que podamos invertir en esta etapa crítica, crucial, que son las bases, pues menos vamos a castigar al adulto. Creo que la definición de nuestra vida se hace justamente en los primeros años, en donde recibimos amor, cuidados, principios, valores, alimentación, que también protege una genética y fortalece un sistema inmunológico, o no. Y las consecuencias de no tener es justamente pues lo que en estos vacíos se encuentran oportunidades de no desarrollo para el futuro. Y como tú lo dices, pues hemos presentado desde el Congreso y desde la Cámara, tanto local, federal, en el DIF nacional y en el DIF de mi estado, distintas iniciativas, políticas públicas, defensas de presupuesto y más en este gobierno, que lo digo con toda certeza, le ha dado la espalda a la infancia mexicana. Bueno, ya lo dicen los expertos, ¿no? Que infancia es destino, y decía el Talmud, quien salva a un niño, salva a todos los niños del mundo. Y la verdad es que el tema particularmente de los niños ha generado discusiones muy álgidas en el terreno no solamente político, sino en el terreno de salud, en el terreno académico. Primero el tema de las medicinas para los niños enfermos, luego el tema de las escuelas que daban la comida para que los niños pudieran estar ahí, tener asegurado un buen alimento, ¿no? Todas estas cosas que se han ido quitando, ¿no? Presupuestalmente, y pues que quienes conocen del tema dicen que efectivamente ha habido una afectación a la niñez en términos generales, diputada. ¿Tú cómo lo percibes? Así como lo refieres, y sobre todo las consecuencias para las próximas generaciones van a ser de muy alto costo. Mira, el haber cerrado las estancias infantiles, 300,000 niños mexicanos que de la noche a la mañana se quedaron sin un espacio de cuidado infantil. En la etapa crítica del ser humano, de los 0 a los 5 años, tenemos el desarrollo de casi el 75% del cerebro, y que este espacio, que también tenía el propósito de hacer visible la necesidad de las mujeres, hoy 6 de cada 10 hogares mexicanos está dirigido y está valientemente defendido por una mujer, y que estos niños y estas mujeres no tengan hoy una respuesta y tengan una dádiva que no necesariamente se va a la educación de la niñez, y que la respuesta sea pues que los cuiden los abuelitos, o que se queden en la calle, o que algún vecino o familiar sea quien se haga cargo de ellos, es muy peligroso. Tan peligroso es, imagínate nada más, Enrique, que más del 85% de la violencia hacia una niña o un niño es en casa o por alguien que conoce. Entonces, verdaderamente, las estancias eran una respuesta muy importante para tener justamente un cuidado y atención. Las escuelas de tiempo completo, más de 3,5 millones de niñas y niños se quedaron también sin este espacio tan valioso. El 75% de ellos era su única comida del día. Somos el país con mayor desnutrición y obesidad infantil de los 5 primeros en el mundo. Teníamos en el DIF nacional, tuve la oportunidad de crear una política pública reconocida a nivel nacional e internacional, justamente de vigilancia y de desarrollo neurológico.
capacitamos a todas las responsables de las estancias infantiles. Hicimos un censo de peso y talla con el Instituto de Nutrición Nacional Salvador Subirán para saber cuál era el estado que guardaba justamente la condición de salud de nuestra niñez. Y en su momento logramos un programa que se llamaba Salud en tu Escuela, para generar justamente un acompañamiento derivado de un diagnóstico y que tuviéramos una evaluación. Nada de eso existe ya. ¿Qué pasa cuando ahí en el terreno parlamentario, Laura, tú subes a la tribuna y les dices a los diputados, oigan, ¿qué pasa con esto? No podemos hacer esto, ¿no? Podemos quitarle a un niño que es su único alimento seguro del día esta posibilidad, ¿no? Es muy frustrante y terriblemente doloroso. Mira, lo he defendido como lo hice con los medicamentos de los niños con cáncer. Cada 4 horas muere un niño con cáncer y justamente por la ausencia de una política pública responsable en el presupuesto para la adquisición de las medicinas. Hoy 9 de cada 10 hospitales mexicanos no las tienen y no hay accesibilidad ahora que quitaron el Seguro Popular. Nosotros en la administración del presidente Peña logramos implantar casi 1,000 niñas y niños de implante coclear, que es esta tecnología que revierte la sordera. Vale $32,000, Enrique, cada cirugía, y acompañado en las unidades de rehabilitación, que hay más de 1,200 en todo el país, para que tuvieran la terapia correspondiente. Por darte algunos de los ejemplos, lo que yo les he insistido en la tribuna es hablar de lo importante que es hacer visible a la niñez en el presupuesto, que no se pierdan la oportunidad de generar condiciones y políticas públicas en favor de las niñas y los niños. Los he invitado de manera muy respetuosa a que podemos pensar distinto, nuestra ideología, los partidos a los que representamos. A ver, la gente tiene el derecho a pensar de manera diferente, pero tenemos la obligación moral de sentir lo mismo. Tenemos que sentir empatía por un niño que vive violencia, tenemos que sentir empatía y verdaderamente todo lo que esté a nuestro alcance porque no tengan hambre. Tenemos que sacarlos de la milicia. Hoy cada vez más jóvenes están en las filas del crimen organizado. Somos el abominable primer lugar en el mundo en consumo y producción de pornografía infantil. Imagínate este dato, es aterrador. Y no hay una policía cibernética, porque llegando la destruyeron, que justamente persiga este tipo de delitos, pero sobre todo, yo te diría, la prevención. Ahí está la respuesta. Todo lo que podamos hacer antes de que el problema suceda es mucho más barato. Por eso ahora en la discusión del presupuesto que vamos a iniciar en este próximo periodo legislativo, tiene que hacerse visible los derechos y todas las condiciones para la inversión de nuestra niñez mexicana. Yo te diría por último que finalmente, Laura, más allá de todos los temas que, claro, son importantes para el futuro del país, ¿no? Que si una reforma electoral, que si el presupuesto, que si el presidente, que si los partidos, bueno, todo muy bien, ¿no? Todo forma parte del espectro político del país. Pero lo que no admite dilación ni admite dudas, nada, es el futuro de nuestro país. Y el futuro de México, pues son los chavos, son los niños y los jóvenes de este país, pues, ¿no? Y entonces, si de veras no nos perdemos en la inmediatez de qué va a pasar en el 23 o en el 24, y no estamos pensando en los niños y cómo se van a desarrollar estos niños, porque los que hoy tienen 20 años, en 15 años van a ser los gobernantes de este país, y necesitamos que sean jóvenes comprometidos, sanos, estudiados, igual los niños, Laura. Totalmente. Mira, ¿con qué corazón se gobierna si la niñez no es tu prioridad? Olvídate de los partidos, unidos, que generemos justamente, como tú lo dices, las condiciones en la prioridad. No debería de haber un tema más importante que este. ¿Por qué estamos hoy discutiendo un modelo de seguridad? Porque no hemos sido capaces de invertir en la niñez y que no formen parte justamente de este crimen organizado. ¿Por qué los jóvenes están
justamente en esta condición de drogadicción, de alcoholismo o de violencia, porque no tienen oportunidades, porque estudian y no tienen trabajo, porque no hay becas, porque no son visibles sus derechos justamente en una condición de igualdad. Mira, en este recorrido que he hecho de manera muy respetuosa y armónica, conciliadora en el Estado de México, ya llevo más de 97 municipios de los 125, desde Catzingo en el oriente o en Amatepec en el sur. Lo único que pide la gente es una oportunidad. Lo único que pide es un piso parejo para avanzar. Lo único que quieren es justamente condiciones de paz, de armonía, de derechos para que las cosas sucedan. Es muy lamentable ver cómo un gobierno federal errático e irresponsable le da la espalda al propio país y nos sume en una pobreza y en una ignorancia justamente para perpetuarse en el poder. La ideología con la cual quieren modificar el sistema de educación para generar un adoctrinamiento a nuestra niñez mexicana no lo podemos permitir. No podemos permitir que digan primero los pobres y que haya 5 millones más de nuevos pobres. ¿Cuántos niños se despiertan y se duermen con hambre? Tenemos que salir con una profunda indignación y exigir a cada uno de los poderes que esto no sea normalizado y menos que seamos cómplices de ello. Pues ahí está, pues está dicho y bien dicho, esto que dice, usted la conoce, la diputada federal del Tricolor, la maestra Laura Barrera. Laura, ojalá tengamos la oportunidad de que estés con nosotros aquí en cabina pronto. Sí, claro que sí. Saludos desde Coahuila. Estamos en la plenaria durante estos 3 días para justamente discutir la agenda del próximo periodo, pero encantada regresando estaré con ustedes. Porque bueno, si bien es cierto, es una prioridad. Es una prioridad el tema de los niños, por supuesto, Laura, pero hay otros temas de la vida política que también son importantes que platiquemos y ojalá te tengamos pronto aquí en nuestros estudios. Con mucho gusto, así será. Gracias, diputada. Enrique. Suerte y buen regreso. Gracias. La diputada federal del PRI, Laura. Gracias, Laura. Laura Barrera.